análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo y tus finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez de la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo muy cordial a todos ustedes desde la ciudad de Saltillo, como decía ayer, aquí al norte de México, a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cerquitas aquí, una de las zonas automotrices enclaves transnacionales más importantes que hay en nuestro país. Y bueno, se antoja nuevamente hablar un poco de la cuestión del Tratado de Libre Comercio y sobre todo en el problema automotriz, que es el problema central. Habíamos dicho aquí de que hay una gran preocupación por parte de los agricultores norteamericanos porque gran parte, por ejemplo, la carne de puerco, el total de la carne de puerco del centro de los Estados Unidos que se exporta a México. Y el caso del trigo, pues estamos hablando de un 20 o 30% de la soya, del maíz, y todos los agricultores, que son normalmente gente conservadora y que tienen diputados y senadores conservadores, pues están en contra de que Trump modifique o destruya el Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando de un área, por ejemplo, muy importante, que es el de los agricultores, el de los pequeños comerciantes o medianos o grandes comerciantes. Son 200 cadenas, como, no sé, Gap, como todas estas cadenas, Penny o Joseph Penny, que están en los Estados Unidos. Todas las tiendas que vemos en los malls, pues son cadenas que están en todos los Estados Unidos, y ellos están muy preocupados porque gran parte de los productos que ellos venden en los Estados Unidos provienen de China o provienen de México o del tercer mundo, donde se explotan salarios de obra muy baratos. Pero el sector clave en el Tratado de Libre Comercio es, déjenme ver si puedo entrar a México S.A., que es aquí está, donde hace un análisis, y me pareció muy interesante, Carlos Fernández Vega, sobre el impacto, cómo se ha desarrollado el tratado, la industria automotriz dentro del Tratado de Libre Comercio. México y Estados Unidos tenían un comercio de 80,000 millones en 1994 de dólares, hoy ya supera los 500,000 millones. Sabemos que México traía un superávit, al principio era un déficit para México con respecto a Estados Unidos, pero ahorita hay un superávit de 60,000 millones. ¿Dónde está ese superávit? Porque actualmente ya la balanza petrolera les beneficia a ellos, nos están exportando gas, gasolinas, petróleo procesado, y mismo nosotros ha bajado la producción petrolera de 3 millones de barriles, cuando Fox, ahorita traemos con la susodicha reforma energética, 1,800,000 barriles que estamos produciendo en este país, ha venido de caída. Han destruido a Pemex, lo descapitalizaron, no le dan dinero, no le dan para exploraciones. El señor el secretario de Energía libanés, que normalmente, que tiene gasolineras, por cierto, en la región de Isla Mujeres, Cozumel y esas partes, pues le interesa estar vendiendo todos los bloques cuanto antes, dizque para que puedan empezar a producir petróleo o explorar y sacar petróleo y recuperar la cuota que tenía México a nivel internacional. México no necesita ir a la OPEP o como afiliado o como invitado, porque pues su producción está disminuyendo más de lo que están haciendo los países de la OPEP. A estos se ponen de acuerdo Rusia, la OPEP y otros países productores para bajar la producción y con ello aumentar el precio del petróleo. Apareció ya en $60 casi el West Texas, el petróleo del Mar del Norte, el Brent, y en $52 parece ser que el petróleo del West Texas. Esto les está resultando a los árabes sauditas y a los rusos el reducir sus producciones de petróleo, los rigs o también sus exploraciones, para que el petróleo para que no exista una sobreoferta de petróleo a nivel mundial. Con otra cosa característica de que la demanda ha avanzado en Europa, ha avanzado la demanda en los Estados Unidos, Japón, en los países más ricos del mundo, y esto ha provocado pues, mayor demanda de petróleo a nivel mundial. Y esto ha generado, obviamente, un aumento del precio. No puede ir más allá de 60 porque, saben, tienen el riesgo los árabes y rusos
de que ir más del 60 van a hacer negocio los shale gas en la cuenca de Eagle, en Texas, o la cuenca que tienen los norteamericanos en las Dakotas, y pueden empezar a producir mucho petróleo derivado del shale gas junto con gas, que es muy contaminante, sí, pero esto provoca de que haya un exceso de oferta en su momento determinado, porque van a los norteamericanos, que tienen ahí los pozos parados, las bombas paradas, pues van, o las maquinarias paradas, entonces van a tratar de echar a jalar cuanto antes más producción de shale gas, a sabiendas que si hay una sobreoferta a nivel mundial y no aumenta la demanda como creen ellos, pues puede haber otra vez una baja del petróleo a mediano plazo. Pero ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Pues que el punto estratégico van a ser la industria automotriz. Y entonces, ahora los grandes productores se juntan en una asociación que le llaman Driving American Jobs. Entonces, es una nueva coalición de grandes fabricantes y proveedores y concesionarios de autos. Instó ayer al presidente, ellos pidieron al presidente Trump que no se retire del Tratado de Libre Comercio. ¿Quiénes componen esta asociación? General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, yo creo que también, pues va a estar también la Nissan, la Chrysler, o ahora que es Fiat, ¿verdad? Y entonces, ellos están respaldando una campaña publicitaria, según aquí Carlos Fernández Vega, para impulsar la producción y el empleo en el sector automotriz estadounidense. Dice que, ¿por qué les interesa de que no se suspenda el Tratado de Libre Comercio? Porque si en Estados Unidos ellos tienen $200 de utilidad o $300 por automóvil, el que los estén produciendo en México pues equivale a 3-4 veces más, es decir, $1,200, $1,300 por cada automóvil. Si sumamos la cantidad de automóviles que exporta México al exterior, 2 millones, por dar un caso, 1,5 millones, 2 millones, pues jóvenes, estamos hablando de más de 2,000, 3,000 millones de dólares de utilidad complementaria. ¿A dónde va esta utilidad? Pues a los CEO, a los accionistas y a la propia empresa en su conjunto. Entonces, esta asociación llamada, como les decía, Driving American Jobs, pues está tratando de que, dice que aquí, aunque se queda chico, dice, y sí, en efecto, el de la industria ha sido la industria automotriz ha sido uno de los grandes negocios armados al amparo del Tratado de Libre Comercio. De hecho, la Comisión Económica para la CEPAL, de acuerdo, dice, ha puesto dedo en una de las llagas del actual acuerdo comercial. El salario medio de los que reciben los trabajadores, ojo, en la industria automotriz de México es de 2.38 promedio. En cambio, en Estados Unidos, 2.30 por hora. En Estados Unidos, estos mismos trabajadores reciben $24 la hora. Dice que la fabricación en México, en lugar de Estados Unidos, genera unos ahorros en el costos laborales. En costos laborales tiene razón, no en utilidades, entre 600 y $700 por vehículo. Esto representa cerca de la mitad de los costos que se ahorran al producir en México vehículos que se venden en Estados Unidos. Por eso estoy hablando yo de $1,200, $1,400 de utilidad por cada automóvil. Dice, otro elemento aportado por la CEPAL es el siguiente. Dice que las utilidades que se perderían si se acaba el Tratado de Libre Comercio se llegarían a $1,200 millones. Pero hay otro elemento aportado por la CEPAL, es el siguiente. En 2016 la producción conjunta México, fíjense, estas cifras son muy interesantes, Canadá, México y Estados Unidos alcanzó 18.2 millones de vehículos. Entre los tres países se producen 18 millones de vehículos. Entre 2005 y 2016, la participación de Estados Unidos en la producción de automóviles en el Tratado de Libre Comercio se redujo del 73 al 67%, 6 puntos, mientras que la de México se incrementó del 10.3 al 19.8. Entonces, desde el 2008 la producción mexicana ha superado a la canadiense. Además, México ha sido el destino de
de 9 de las 11 plantas de ensamblaje que se vienen anunciando en América del Norte desde el 2011, por lo que la producción de vehículos ligeros podría aumentar en gran medida hasta llegar a alcanzar cerca de 5 millones de vehículos. Es decir, México se estaría quedando pues con el 25-30% en lugar del 19.8% del total de la producción de automóviles en todo el tratado entre los tres países, Estados Unidos y Canadá. Entonces, por si fuera nota el organismo regional, la CEPAL, los nuevos requerimientos respecto a las emisiones contaminantes y eficiencia energética han aumentado los costos de producción e investigación y desarrollo, por lo que los fabricantes han buscado reducir costos en otras áreas. Una estrategia fue el desplazamiento de las empresas de la industria automotriz, de las economías industrializadas a las del tercer mundo, en el caso de México, como destino de inversiones. Además de la cercanía geográfica, la amplia red de acuerdos de libre comercio, políticas sectoriales activas y una actitud favorable respecto a la inversión extranjera, los costos laborales se han constituido en un factor clave para la relocalización de la producción de la industria automotriz. Entonces, ¿dónde está el reclamo de esta coalición? Pues el tratar de seguir continuando con sus grandes utilidades debido a lo bajo que hay en el precio de la mano de obra. Y aquí lo molesto es que ni la CONCANACO, ni la CANATINTRA, ni la CONCAMIN han propuesto hay un cuarto de al lado en las negociaciones, aumentos salariales en México. Ya la Coparmex está anunciando que quiere que el salario se suba de 90 a 100, de 80, 82 a 90 pesos el salario mínimo. Esto es insuficiente. Ya hubo una reunión entre la AFL, CIO, que son las centrales obreras de los Estados Unidos, las de Canadá con los sindicatos independientes, que está el líder de los telefonistas, pues uno de ellos. Ha habido reuniones en Washington y conjuntamente con el director de la Organización Internacional del Trabajo, con el propósito de que México se comprometa, el gobierno mexicano, si se firma nuevamente el Tratado de Libre Comercio, a disminuir las diferencias o el gap, como le llaman ellos, disminuir las diferencias que hay entre el salario norteamericano, que es de $24, y 2.38 por hora, que es el mexicano. Es decir, esta fue una de las condicionantes que dio Alemania cuando entraron España, Portugal y Grecia a la Comunidad Económica Europea. Les dijeron, la condición es que el gap que hay de 5-1 en el salario entre Alemania y España y estos países que ya dije, pues se reduzca. Actualmente la reducción ha llegado de 3 a 5, de 5 a 4, es decir, ya el salario español ha aumentado considerablemente y no está empatado con el salario alemán, eso es indudable, con el suizo, con el austriaco, sino que han disminuido de 5 a 1, va disminuyendo a 5 a 3, y claro, vino la gran crisis y ya no fue posible que España pudiese sostener el aumento salarial como se venía previendo después de la incorporación de este país a la Comunidad Económica Europea. Lo que sí es de que, bueno, la situación es que los norteamericanos, o los norteamericanos y los canadienses están tratando de, a toda costa, de que no disminuya que no se elimine el Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También hay otro artículo muy interesante en la propia jornada, porque también leí el Financiero, el Universal, pero me pareció interesante el artículo del señor, ahorita les voy a... No está aquí. Alejandro Nadal, perdón. Tratado de Libre Comercio, el lobby automotriz contra Trump. Y ahí también habla Nadal, habla del conflicto que se está generando en los Estados Unidos entre la industria automotriz y el gobierno de Trump por querer suspender el Tratado de Libre Comercio. Entonces,
dice que aquí hay otros datos que me parecen interesantes. La coalición incluye a la Asociación de Productores de Motores, fíjense. No solamente era Chrysler General Motors, sino también incluye a los productores de motores y distribuidores de automóviles. En su primer comunicado, la asociación, esta alianza señala que el Tratado de Libre Comercio es el soporte institucional de inversiones que superan 1.2 billones, en castellano, 1.200 millones de dólares en la región. Alerta que abandonar el Tratado de Comercio pondría en peligro nuevas inversiones para los próximos meses por más de 9.500 millones de dólares. Además, también estarán amenazados unos 940,000 empleos, y esa cifra no la tenía yo, que según la Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos, ocupa esa rama en Estados Unidos. Y no solamente se trata de empleos generados en forma directa en la producción de la industria automotriz. Las 16.700 agencias distribuidoras de automóviles, pues ¿cuánto tiene una agencia? 10 gentes, 20 gentes, no sabemos. Pero si tuvieran 20 gentes, pues estamos hablando entre 200, 300,000 empleos que que se estarían afectados por el quiebre del Tratado de Libre Comercio. Dice, en las recientes sesiones de negociación, el equipo de Trump, dice Nadal, propuso modificar el delicado capítulo 4, que se requiere un 62.5% del valor de un vehículo sea producido en la región para que pueda recibir el trato comercial previsto en el tratado. Los negociadores de Washington, ojo, propusieron en la pasada ronda de pláticas que el contenido regional del valor se ha incrementado a 85%, es una locura, del 62 al 85, pues tendría que pasar un buen largo tiempo. Esto le convendría a México porque muchas empresas que están en China se tendrían que venir a México, producir en México para que el contenido fuera del 82.5, pero Estados Unidos quiere que se vayan a Estados Unidos, las empresas chinas o las vietnamitas, taiwanesas, coreanas, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué? Porque dice Trump, esto nos va a permitir generar más empleo dentro de los Estados Unidos. El problema es que en Estados Unidos ya casi no hay desempleo. Están hablando de un desempleo del 4%. Hay subempleos, sí, gente que trabaja medio tiempo, que no trabaja las 40 horas semanalmente, eso lo sabemos. Pero que Estados Unidos está llegando casi a lo que la señora Yellen planteaba como pleno empleo, está llegando. Y entonces generaría más problemas en el proceso inflacionario y más presión para que los salarios subieran debido a la demanda salarial que se plantearía en caso que se trasladaran las empresas automotrices nuevamente en los Estados Unidos. Dice que los negociadores de Washington quieren el 85% y que el 50% de un automóvil sea producido en los Estados Unidos. Hay que recordar que en el contexto de las negociaciones del hoy difunto Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, los negociadores del Japón y el país vecino habían contemplado reducir el requisito de contenido regional del 45%. Es decir, un automóvil podría ser importado libre de aranceles por México o Estados Unidos, aunque la mayor parte de su contenido hubiera sido producido fuera del área del ATP. Y como el requisito para autopartes se planeaba en un 30%, las grandes beneficiarios habrían sido los productores japoneses cuya cadena de valor, fíjense, cuya calor depende más de las importaciones provenientes ¿de dónde? De China. Y aquí también pasa con México, jóvenes. Mientras que nosotros tenemos un superávit de 60,000 millones de dólares, exportamos más que lo importamos hacia los Estados Unidos, del lado de China tenemos 60,000 millones de dólares que los chinos nos exportan y solamente les exportamos nosotros 6,000 millones. ¿De dónde viene ese déficit con China? Pues básicamente de productos automotrices o insumos que necesita la industria automotriz y la industria manufacturera en todas las estos. Dice, para disfrazar los fracasos y escándalos que se acumulan alrededor de su administración, Trump podría recurrir a otra medida de espectáculo, provocar un impasse en las negociaciones y abandonar el Tratado de Libre Comercio. Ese instrumento de las grandes corporaciones, ojo, instrumento de las grandes corporaciones,
se hizo a espaldas de los intereses de los pueblos y de una verdadera estrategia de desarrollo. Quizás esas empresas tengan pronto que probar una cucharada de su propio chocolate. Yo todavía la dudo, señor Nadal. Yo creo que la presión que van a ejercer todas estas, vamos a decir, todas estas empresas va a ser tremenda y que va a provocar, obviamente, desquiciamientos en las cadenas productivas entre México, Canadá y Estados Unidos. Claro, me puedes decir, bueno, es que queda todavía las reglas de la Organización Mundial de Comercio, en donde podríamos pagar 3.5, 2, 3, 5% de impuestos. Pero ahí hay un engorro aduanero, hay que rellenar papeles, hay que pagar impuestos, y esto no le gusta mucho a los empresarios. Entonces, pues aquí es donde ya empieza una coalición del sector automotriz y para que Trump o para que Estados Unidos no se retire del libre comercio. Yo creo que esta es la noticia más importante que nos queda hoy y nos da una cierta esperanza, no por la presión del gobierno de Peña Nieto, porque estos idiotas no hacen nada. Dicen, no me retiro de la mesa hasta que se retire Estados Unidos, para que digan, él es el culpable, no yo. Pero México, sus canicas, ya no tiene canicas con qué maniobrar a Trump. Las canicas están dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo? Que los agricultores, que los ganaderos, que los automotrices, que los manufactureros, pues se unan todos y que muevan y que cabildeen con sus senadores y diputados para que en caso de que se dé una suspensión del Tratado de Libre Comercio, inmediatamente las cámaras de senadores y diputados reaccionen cancelando el artículo que le da ese privilegio al presidente de la República. No me acuerdo si es el 105, no me acuerdo del artículo. Pero quitar el artículo y que solamente pueda retirarse el país del Tratado de Libre Comercio con autorización de los congresos. Ya ha sido tanto el problema en los Estados Unidos con el señor Trump, la aceptación que trae ahorita el señor Trump en Estados Unidos, pues es del 35%, ha bajado terriblemente. Entonces, esto ha provocado que enconos y sobre todo fuego amigo por parte de quién, del Partido Republicano. ¿Cómo? Pues sucede que ya hay un duelo verbal, se están echando entre el senador de Corker de Tennessee, pues que dice que la Casa Blanca es una guardería con un idiota que está ahí, un niño que están cuidándolo todos para que no haga tantas pendejadas, porque un niño juega, no sabe lo que hace. Pues así está eso, como dice Krugman, este señor, aparte de ser un ignorante, tiene iniciativa propia y no hay peor que un pendejo con iniciativa, como dicen aquí en México. Si un idiota con iniciativa, esto es un desastre, es como una cabra en una cristalería. Entonces, dice David Brooke, aquí en un comentario también de La Jornada, que Bob Crocker, senador por parte de Tennessee, que es el del Comité de Relaciones Exteriores, dice que no buscará la reelección al ser senador. Él se ha vuelto un crítico del presidente al que hasta hace poco apoyó. Dice que comentó en entrevista que el país está más cerca de la guerra contra Corea del Norte como resultados de los intentos del presidente minar las negociaciones diplomáticas del secretario de Estado Rex Tillerson, que era antiguamente el director de la Exxon. Dice que, bueno, Trump le contesta que él fue de los que apoyó a la guerra de Irán durante el régimen de Obama, pero le contesta Crocker en un tuit las mismas no verdades, es decir, le está diciendo, usted es un mentiroso y no dice la verdad. Alerten al equipo de guardería, o alerten al equipo de guardería, porque así le dice a toda la Casa Blanca. También hay otro senador, también me dicen que cuando iban Trump manejando con Mitch McConnell, que es el jefe de los republicanos, mucha gente le gritó a Trump y le aventó banderas rusas, porque todavía sigue el problema de cómo Rusia intervino en la elección en contra de Hillary Clinton. Entonces, otro senador también muy molesto y dice que él no va a ser
que él no quiere ser la vergüenza ante sus hijos y ante sus nietos, que se llama Floyd Flake, del estado de Arizona, acaba de anunciar también, igual que Corker, que dejará de buscar la reelección en el 2018. Mientras esta noticia sorprendió a Washington, al Senado de la República, porque Flake ha sido un conservador tradicional clave en promover propuestas bipartidistas. El senador explicaba su decisión ante el Pleno del Senado. Tenemos que dejar de pretender que la degradación de nuestra política y la conducta de algunos en nuestra rama ejecutiva, como es el caso de Trump, no lo es. Invitó a sus colegas, fíjense cómo anda la cosa, también McCain está en contra, el otro senador por Arizona está en contra de Trump. Dice que invitó a sus colegas, Flake, para frenar a Trump, sin mencionar su nombre. Dice, hay momentos en los cuales tenemos que arriesgar nuestras carreras a favor de nuestros principios. Ahora es el momento. Entonces, pues está haciendo agua dentro del propio Partido Republicano, que se han considerado ya como el premio Nobel, ¿cómo se llama? De Nueva York, está criticando terriblemente a los republicanos por ser falsos, por ser mentirosos, corruptos, y ahora todo esto viene a relucir de que todavía muchos que quieren guardar sus intereses y esperan su reelección, estén apoyando a Trump, a pesar de que saben a ciencia cierta que los va a llevar al precipicio. Esa cúpula política también está preocupada, los republicanos, por las divisiones en temas como el Tratado de Libre Comercio, parte de una agenda del comercio libre tradicionalmente apoyada por los republicanos. Es decir, los republicanos como Bush fueron los que iniciaron el Tratado de Libre Comercio y ellos están de acuerdo con el libre comercio, aunque lo firmó Clinton con Salinas de Gortari, bueno, pero la promoción del tratado la hizo el señor Bush. Dice, esa cúpula política del Partido Republicano está muy preocupada por lo del Tratado de Libre Comercio. Este martes la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, increíble, y otras agrupaciones empresariales inundaron el Senado. Es decir, está el cabildeo bruto, está la lana. Oye, no votes, madréate a Trump, para Trump. Entonces, dice que llegaron más de 125 cabilderos pagados por las empresas, personas que van y hablan con el diputado, con el senador, para decirle, oye, no apoyes a este loco en lo concerniente al Tratado de Libre Comercio. Casi todos los días es así, otro día normal en la era de Trump, pero todos están intentando calcular el daño político de tanto fuego amigo sobre el futuro Partido Republicano. Bueno, aquí dice que la aprobación de Trump es del 39.5, el Congreso es aprobado en 12.8, dice que solamente 24% de los americanos cree que el país va vamos a decir, en el rumbo correcto. Otra noticia que nos va a quejar, bueno, el dólar subió hasta 19.40 con estas declaraciones que cada rato hace Trump en contra del Tratado de Libre Comercio. Moody's dice que si México sale del tratado, o que ya no hay tratado, va a bajar la calificación de México de la calificación de su deuda. Para nosotros implica que vamos a tener que pagar más intereses por cualquier préstamo que solicitemos al capital financiero en términos internacionales. Esto es muy peligroso. Entonces, está grave la situación de nuestro país. No hay que ser fatalista, tampoco hay solución. Claro, las soluciones serían a corto. Podríamos perder el 2% del Producto Interno Bruto, como le pasó a Gran Bretaña con la salida del Brexit. Es decir, si el Producto Interno Bruto de México son 20 billones de pesos, bueno, pues perder el 2%, estamos hablando de 300, 400 mil millones de pesos, implicaría pues una pérdida también del empleo de 300, 400 mil empleos, y esto pues para el país que necesita mucho estos empleos es patético. Entonces van a tratar de hacer todo lo posible las empresas como el gobierno mexicano, que las cosas queden en santa paz, pero lo que sí es definitivo, jóvenes, es que el Tratado de Libre Comercio no se va a firmar este año. Se va a ir al 18 y ahí van a tener que intervenir ya en la discusión, el tratado se va a tener que discutir
en la próxima campaña presidencial, básicamente entre Mid y el señor López Obrador. ¿Por qué? Porque con la salida de Margarita del PAN, pues este país, este partido baja un 22% de preferencias electorales. Andrés Manuel trae el 32%, el señor Mid trae el 19%. ¿Qué es lo que está haciendo la cúpula empresarial hoy que tiene su reunión en San Luis Potosí? Pues tratando de proyectar estos neoliberales, la mafia del poder, Claudio X González, ya también habló Miguel Alemán, pues que lo que necesitamos es un neoliberal, un conocedor de la ciencia económica como es el señor Mid, y que siga con el mismo modelito económico de pobreza para 60 millones de mexicanos. Y el señor Mid, que acostumbra, él piensa todavía como, no leyó ni siquiera al maestro Keynes, me da la impresión. Imagínense a Mid en una gran crisis, pues queriendo conservar el equilibrio de las finanzas públicas, cuando lo que proponía el señor maestro Keynes es pues generar un poco de déficit para dinamizar la demanda efectiva. Es decir, Mid es muy amigo del señor, del gordito, del gordote que tenemos en el Banco Central y que fue considerado el peor director de Banco Central en los momentos que llega la crisis de 2007-2008, porque en lugar de soltar la lana, la recortó. Y entonces dijo, es un catarrito, esto es un momentáneo, no es más que una crisis, hay pasajera ni madre. Fue una cosa terrible que le costó al país reducir sus crecimientos, mucho desempleo y problemas sociales y políticos, mucho narcotráfico, que nace y es una expresión de la propia jodidencia del pueblo mexicano. Entonces, estos muchachos que estudian en el ITAM y parten un poco a caracterizar a todos los del TEC de Monterrey, pero sí en el caso del ITAM, creen que con los equilibrios financieros el país va a estar bien. No, pues es como un caballo. Sabes de que no le des de comer, se va a equilibrar, y dejan que el caballo deje de comer, hay equilibrio, no hay broncas, el caballo no es bronco. No, pues tarde o temprano el caballo, si no le das de comer, muere. Entonces lo mismo pasa con la economía mexicana. Estas gentes le apostaron todo al Tratado de Libre Comercio, a la exportación, a los bajos salarios, al no mercado interno, a la dependencia, a ser un país maquilador. Eso le apostó este modelito de Salinas y los chicos del ITAM, y hoy nos ha costado la destrucción del aparato productivo en el campo, por ejemplo, el que ya no tengamos tantas industrias nacionales como las teníamos, el desnacionalizar la banca central, la banca comercial. Por cierto, hoy se anuncia, ya se une otra vez la familia priista, Carlos Jan González con Banorte, van a ser el segundo banco Interacciones con Banorte, el segundo banco más grande de México. ¿De dónde salió el dinero? Pues del gobierno. Es la burguesía burocrática que hablaba Rolando Cordero hace muchos años en un análisis, allá en los años 70, sobre el fenómeno del capitalismo, el bonapartismo mexicano. En efecto, ahí viene el dinero, hoy se juntan los dos grandes bancos, Interacciones y Banorte, para hacer la segunda banca nacional. Interacciones se ha dedicado a estar apoyando a los gobernadores priistas corruptos, como los Moreira aquí en Coahuila, como le dio dinero a todos los gobernadores como el de Quintana Roo, el de Veracruz, y ha estado viviendo a expensas del erario público porque directamente la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los fideicomisos, le está pagando de las participaciones que corresponden a los estados el dinero que le deben a Interacciones. Se mochan la lana como lo hace del Brecht. Ahora el fenómeno este que hay con el señor Nieto y que trae de la cola también a Peña Nieto porque pues, recibió lana de Odebrecht y el del señor Lozoya. Y así pasa con Interacciones, le da dinero a los tesoreros del Estado, a los gobernadores, un moche, pídeme prestado, si al cabo yo estoy cobrando el dinero de las participaciones federales. Ese es el contubernio entre la familia priista, de banqueros priistas, con el gobierno priista para tener obligatoriamente el Estado que estar pagando las deudas a Interacciones. Hoy Interacciones se vuelve poderoso, y ahora Banorte, no sé cómo se va a llamar, y van a ser un banco priista de expriistas que van a tratar de a toda costa de que Andrés Manuel no llegue a la presidencia de la República. Vean en la serie del Chapo, ahí viene donde el Chapo investiga a Andrés Manuel, en la serie del Chapo que está en Netflix, y dice que Andrés Manuel no tiene nada que le cosa la cola que le pisen, y dice el Chapo, es muy peligroso porque a lo mejor no va a apoyar la creación o el establecimiento de cárteles de la droga en México. Y entonces le manda a decir al PRI o al PAN
que cuál es la solución, pues comprar a la señora Gordillo con los billetes para que apoye al señor Calderón, y es así como la señora Gordillo con el dinero del narco logran ganar la elección que no la ganan, la elección del 2006. Y lo mismo pasa con Peña Nieto, métele dinero para que de Odebrecht, de los estados de Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, para que tenga suficientes recursos y le pueda ganar a Andrés Manuel López Obrador. Hoy Andrés Manuel está arriba en las encuestas, muy probablemente que con este fracaso de la alianza PAN-PRD-MC, mucha gente de MC y PRD pasen a ser miembros de Morena o van a votar por Andrés Manuel, y entonces hay una desesperación en la alta burguesía nacional, en el gran poderío nacional y financiero, porque le deben muchas a Andrés Manuel, le deben, es decir, le han hecho la vida de cuadritos, todos los grandes mafiosos, empezando coordinados por Salinas de Gortari, y ahora tienen miedo de que Andrés Manuel llegue a la presidencia de la República, y no que vaya por ellos, no, que las cosas se hagan correctamente y que empiecen a pagar impuestos y que haya un verdadero Estado de Derecho. No quiere decir que se les va a beneficiar, pero tampoco perjudicar. Pero, gente, imagínense, Televisa, sin presupuesto del gobierno federal, o TV Azteca están muertos, pero igual todos los medios de comunicación a nivel nacional. Ya con la deuda de los estados, la deuda del 50% del Producto Interno Bruto, no va a haber más remedio que cortar todos estos gastos de publicidad que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos del estado. También va a haber necesidad de hacer cortes como lo plantea Slim, que me pareció excelente su propuesta de Carlos Slim para reducir a cero la Secretaría de Desarrollo Social y darle a la gente una renta básica de 2,500, 3,000 pesos a la ama de casa. Aquí está tu cheque, o más bien tu tarjeta, gástalos como tú quieras. Pero ya no va a haber despensas, ya no va a haber apoyo, vamos a decir apoyo de tipo a los muchachos, beca a los muchachos, ya no va a haber apoyo para la cuestión de la salud. Aquí con estos 3,500 pesos tienes para, aparte del salario que recibe tu marido, tu ama de casa o tú misma ama de casa, pues conjuntar un ingreso arriba de 10,000 pesos, 8, 10,000 pesos o 12, no sé cuántos, y que ya te permite pagar un seguro popular, te permite pagarles la educación a tus hijos, y ya que el Estado deje de tener estos programas, más de 80, que le cuestan al país cerca de 1 billón de pesos todo esto de Sedesol, pues mejor dárselo a la gente. Si damos 2,500 pesos, pues estamos hablando de una buena cantidad de mexicanos que se podrían ver beneficiados, sobre todo los de la parte sur, más renta básica, hasta el Distrito Federal de México, distrito de Tlaxcala para abajo, que son los más pobres de México, para que se vayan equilibrando las regiones y que la distribución del ingreso en México pues no sea de las más mal distribuidas en el mundo, porque hay una pésima distribución del ingreso en este país, y sobre todo la masa proletaria, en este caso los mexicanos del sur, pues no tienen capacidad de compra, reciben 6,700 pesos de salario, hoy les quieren dar un regalo de 90 pesos diarios, es decir, 2,700 pesos al mes. Pues estamos hablando, jóvenes, de 700 pesos mensuales. Pues no, como dice Andrés Manuel, necesitamos mínimamente un salario de 250 pesos diarios para que el mexicano tenga un salario de 8, 9 mil pesos y pueda salir de la pobreza extrema. Pero la propuesta del IMSS se me hace muy interesante. Para no gastar más, quitamos ciertas secretarías, más de 100 programas de apoyo, y vamos a darle directamente con una tarjeta de crédito a la ama o al señor de la casa, aquí está tu dinero, vamos a decir 25 millones de mexicanos que reciban 3,000 pesos, son 750,000 millones. Es decir, hablo yo de 25 millones de amas de casa, que lo multiplican por 4, pues son 100 millones. Entonces podría todavía, con un esfuerzo de ahorro, darle a todo el país, a todos, ricos y pobres. La renta básica es pareja. No puedes decir, fíjate que aquí tengo una tarjeta para Juanita que vive en el Ojo de Agua y otra para que vive en la colonia Doctores. No, es parejo. La renta básica se está aplicando un programa de experiencia, de innovación en los países bálticos, concretamente en Finlandia. Ya en Suiza se quiso pretender hacerlo,
pero se opusieron muchos que porque la gente no va a trabajar. No, en México tienen que trabajar porque el salario es tan bajo que aparte de tener el salario, el ingreso básico, la renta básica de 2.500 pesos, pues van a necesitar seguir trabajando, porque es, vamos, es insuficiente el salario que se le está dando a la gente. Y como dice el DIM, necesitamos generar una demanda agregada. Este dinero, en lugar de dárselos a los burócratas, que son muy pocos, se lo damos a 25 millones de gentes, o 30, o 40, o de hogares, para que todos tengan su dinero, y esto va a generar un dinamismo en la demanda efectiva. Y al haber demanda, jóvenes, hay producción, se recupera el país rápidamente. El problema del capitalismo, lo he dicho aquí miles de veces, no es la oferta, oferta hay más. Trigo, maíz, petróleo, todo hay de sobreofertado. Cobre, los no metálicos, díganme qué productos. Lo que no hay es demanda. Y esto ha sido como consecuencia el origen de la mala distribución del ingreso, donde 30 gentes de este país o 100 gentes de este país manejan el 30% de todo lo producido o el Producto Interno Bruto de un año. Y esto es muy grave porque, como dijo Piketty en su libro de La economía del siglo XXI, es que las grandes diferencias de ingreso, las grandes concentraciones del ingreso, lo único que han llevado al mundo es a guerras fratricidas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la 1870, guerras que se han tenido a causa de la extrema pobreza. Ahora bien, ¿cómo andan? Pues muy bien las bolsas, déjenme ver cómo andan los mercados internacionales. Claro, en Estados Unidos ahorita hay optimismo, no ha habido volatilidad según el mercado de Chicago. También, pues estamos a la espera de quién va a nombrar Trump como nuevo director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo más seguro es que quede entre sus dos, entre el señor Taylor, que es de la Universidad de California, y el señor Powell, que es ya gobernador de la Reserva, es decir, ya tiene la experiencia de haber estado en la Reserva Federal. Y la tercera opción, que es la menos probable, es que nuevamente la señora, que es actualmente la directora de la Reserva, Chair, Janet Yellen, pues permanezca, no pueda permanecer en su puesto. Claro, esta designación va, de todas maneras, esta designación va a ser independiente que en el 3 de noviembre la señora Yellen anuncie un aumento de la tasa de interés, lo que está provocando que salgan dólares de México, que se pidan dólares, sube su precio y que puede llegar el dólar a 20 pesos por dólar, pero no por la cuestión del Tratado de Libre Comercio, sino por el aumento de las tasas de interés. Entonces, la decisión la va a tomar Trump antes del día 3 de noviembre, estamos hablando ya de una semana, y que obviamente va a generar un poco de especulación al respecto, pero también hay una decisión de parte de todos los gobernadores de la Reserva de Estados Unidos, porque la Reserva la componen gobernadores de las diferentes regiones, jóvenes, de Chicago, de San Luis, de California, de Texas, de Washington, de Nueva York, de Florida. Todos esos se juntan y forman el Consejo Directivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero el que nombra el director y los miembros de los gobernadores de esta Reserva Federal es precisamente el presidente de la República, y ahora le va a corresponder precisamente ¿a quién? Pues al señor Trump, y como está medio loquito, pues espérense cosas. Por lo pronto las bolsas de valores están nerviosas y está bajando el Dow Jones el 0.42, el Standard 0.44 y el 0.93. Es que hay muchos problemas políticos, el NAFTA, la señora Yellen, el problema de Corea, es decir, hay muchos problemas que se están generando a nivel mundial, y claro, estos se agravan más por las actitudes estúpidas, pues, manejando el gobierno enviando tweets donde ponen en ridículo a sus propios trabajadores como Tillerson, y eso es muy deprimente. Les decía, va bajando el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, y allá en Europa también tenemos signos negativos en todas las bolsas de Europa.
En el caso de 0.53 el Eurostock, 1.05 negativo en Inglaterra, 0.46 en Alemania, en París bajando la bolsa con el 0.37 y ayer que estaban muy optimistas los españoles, pues hoy bajando en España el 0.51. Y allá en Asia, pues las bolsas del Japón bajando, más no así las de Hong Kong, con 0.53, están muy optimistas con el nuevo informe del 19 reunión del Partido Comunista Chino. Xi va a ser nuevamente nombrado primer ministro de China, y eso genera confianza dentro del mercado de acciones de China. Y Taiwán también y Hong Kong. Entonces todos esos están aumentando, excepción, pues sí, casi todos, también incluyendo el de Australia. Ahora, ¿cómo andan las commodities? Decía yo de que ahorita hay un aumento en el valor del petróleo porque se está hablando de que como las economías están estables, ya está creciendo Europa, es decir, ya trae signos positivos los Estados Unidos. Entonces, pues las commodities también, en el caso del petróleo, aquí está. En el caso del petróleo, el West Texas, bueno, hoy está bajando, ayer estaba subiendo, bajando el West Texas 0.51, la gasolina, por eso ha subido en México el 1.08, y el Brent de Gran Bretaña subiendo a 51.8.43. Y del lado del oro, pues también subiendo mínimamente, muy estabilizado, 1.278 la onza Troy. El caso de la plata también, pues bajando mínimamente 0.06. El cobre bajando el 0.47, con la baja de todas las bolsas. Y en la agricultura tenemos de que el maíz bajando de precio, hay excesos de maíz, bajando de precio el trigo 0.57, la cocoa al 0.24, el algodón también bajando de precio y el ganado en pie también bajando de precio a 1.19. Claro, para el exportador de becerros de México es bien cómodo porque sí, está a 1.20, pero aparte el dólar, el peso se ha devaluado. ¿Cómo anda el peso? Ya no me fijé en el financiero a cómo se está cotizando en este momento el peso mexicano, pero déjenme ver a ver si abre, si no, pues ya nos despedimos. Véanlo ustedes, aquí está. El peso dólar del menudeo, 19.1445 es el dólar menudeo de promedio. Es lo que dice el periódico El Financiero. Aunque me dicen que ya en el aeropuerto, en el menudeo, pues entonces, pues en el menudeo dicen que hasta 19.50. Va a ser normal que si le aumentan las tasas de interés, van automáticamente a subir un poco el dólar con respecto al peso. Es decir, en general pasa esto, ¿por qué? Porque los inversionistas que están en México gringos, pues al haber una tasa de interés más atractiva, se van a ir a Estados Unidos, algunos de ellos. Ya lo están haciendo, por eso el peso está variando. Pero bueno, aquí quedamos, nos vemos el próximo viernes para comentar las últimas noticias. Y no dejen de seguir, he estado leyendo, después les voy a traer los libros que he estado leyendo, uno de Danny Kendo, sobre una interpretación neoliberal sobre las políticas del consenso de Washington. He estado leyendo también Polanyi, que es muy interesante, después se los muestro. En fin, hay que estar leyendo permanentemente para que no nos pase lo que el señor Peña Nieto, que ni siquiera la Biblia... Bueno, que ni siquiera ha leído la Biblia, 3 libros. Y esto es vergonzoso para un país tan grande como es el caso de México. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo y finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.